¿Listo? Hola, creo que ya debemos estar al aire. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes a Liliana, a Teresa, a Ramiro, Rodrigo, Patricia, a todos nuestros 30 participantes del curso de Ciencia Ficción Latinoamericana, La Potencia del Futuro Propio, a todo nuestro público, el público que nos acompaña a través de nuestras redes de Facebook, en todos los lugares y los horarios del mundo. Les doy la bienvenida. Me presento, yo soy Alejandra Saavedra, soy la coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y en nombre del equipo de la cátedra, así como del equipo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos mucho su presencia y la participación en esta actividad que hace parte de las actividades del programa de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Me permito robarles unos poquitos minutos, lo prometo, para contextualizar al público en general sobre cómo se va a llevar a cabo esta actividad y sobre las personas que nos están acompañando. Bueno, primero quisiera presentarles a nuestro profesor, al doctor Rodrigo Bastidas, quien es doctor en literatura por la Universidad de los Andes, maestro en estudios literarios por la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido docente, así como de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad del Rosario, también en Colombia, entre otras muchas universidades. Rodrigo ha publicado artículos teóricos, históricos, críticos en revistas académicas de Argentina, Perú, Colombia, otros lugares. Con la editorial Planeta preparó una antología sobre ciencia ficción colombiana, que son 2 tomos, relojes que no marcan la misma hora y cronómetros para el fin de los tiempos, del 2017, si no, mal no estoy. Rodrigo además es editor general de Ediciones Vestigio, con quien ha editado más de 14 títulos de ciencia ficción, New Weird y poesía. Y además acaba de ganar la beca en investigación del Instituto Distrital para las Artes de Bogotá, con una investigación justamente sobre ciencia ficción colombiana. Sí, bienvenido, felicitaciones públicas, Rodrigo. Bueno, en esta ocasión además tenemos el enorme placer y gusto de contar con la presencia de 3 autores a los que hemos leído para el curso. Quiero de verdad darles las gracias por la generosidad, por el tiempo, por sus textos, por aceptar hacer parte de esta actividad el día de hoy. Tenemos a Liliana Colanzi, que es una narradora boliviana de obras como Vacaciones Permanentes y Nuestro Mundo Muerto del 2010-2016. Liliana además es ganadora del premio Aura Estrada en 2015 y ha sido elegida como una de las 39 escritoras más importantes de menores de 39 años en Latinoamérica. Es profesora de la Universidad de Cornell en Ítaca y bueno, ella nos va a acompañar en unos minutitos. También está con nosotros Teresa Mira de Echevarría, que es escritora argentina, autora de cuentos y de novelas, entre los que se encuentran, entre muchos otros, Madrugada del 2019, 10 variaciones sobre el amor, que es un libro de cuentos que es del 2017. Teresa es ganadora del Premio Ignotus en el 2019, otorgado por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, en la categoría a mejor artículo, justamente por un artículo que se titula New Weird, Otra Realidad es Posible. Es ganadora de la convocatoria Alucinada del 2014 y finalista del Premio Ignotus también en 2013 en la categoría a mejor cuento, entre otros muchos premios. Estoy haciendo así una síntesis del perfil de cada uno de los escritores que nos acompañan. Entonces, me disculparán que pase tan rápidamente por cada uno de ustedes y por los méritos y todo el trabajo que tienen cada uno de ustedes. Nos acompaña también el queridísimo Ramiro Sánchez, perdón, quien generosamente comparte por segunda ocasión su tiempo, su trabajo con la cátedra. Ramiro, le estoy muy agradecida porque además nos echó la mano cuando la cátedra apenas empezaba. Ramiro es un escritor uruguayo eh, que junto con nuestras invitadas tiene un extenso número de cuentos, de novelas, entre las que nombro rápidamente La expansión del universo, que es del 2018, y Las imitaciones, que es del 2019. Ha sido ganador del Premio Nacional de Literatura de Uruguay por El Orden del Mundo, que es una novela del 2016.
Y Ramiro, creo que tienes un texto sobre David Bowie, del que ahorita mismo no me acuerdo cuál es el título, pero sé que además David Bowie suele aparecer como referente al que aludes con frecuencia dentro de tus obras. Sí. Bueno, de manera visible también nos va a acompañar una de nuestras alumnas participantes del curso, Patricia Sánchez Aramburu, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y acaba de iniciar su maestría en Estudios Latinoamericanos en el área de Literatura Latinoamericana. Y desde el 2018 Patricia es miembro del Seminario de Literatura Fantástica Latinoamericana de la UNAM. Bueno, no les quiero quitar mucho tiempo, prometí que iba a ser breve y estoy tratando de correr para contarles todo lo que tengo que contarles. Explicaré de manera rápida entonces la forma en la que se va a llevar a cabo la sesión. Como verán en la pantalla de Zoom, vamos a estar conectados todos, los estudiantes, los escritores y la parte del equipo de la Cátedra Carlos Fuentes. Los estudiantes que van a estar conectados van a estar haciendo sus comentarios, van a discutir, preguntar, intervenir durante la primera hora y media a través del chat propio del Zoom. Y faltando unos 30 minutos, les pedimos a todo el público, a todos los participantes que nos ven a través del Facebook, que nos manden sus preguntas, sus comentarios, porque vamos a irlos recibiendo y los vamos a ir revisando para que durante esa última media hora las preguntas y los comentarios que se hagan a los 3 textos y a los 2 autores que estarán en ese momento sean los que ustedes nos han hecho pasar a través del chat del Facebook. Y bueno, antes de cederle la palabra a Rodrigo, quisiera recordarles que la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana es un nuevo programa de la UNAM en el que desde enero estamos brindando un espacio para actividades y eventos que permitan el estudio, la difusión, el diálogo sobre la literatura hispanoamericana reciente y que los invitamos a que nos acompañen a todos nuestros eventos, a las actividades, así como a que revisen y participen en la riquísima y variada programación que tiene la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Y bueno, ya finalmente quiero darle muchas gracias a todos los estudiantes, al público. Ustedes son los que hacen esta actividad, a los que están ahí viéndonos a través del Facebook, a Jean-Luc y a Carla, que nos han ayudado en la parte técnica. Muchísimas gracias. Y bueno, que sea una sesión muy productiva. Rodrigo, Ramiro, Liliana, Teresa, aquí tienen su público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que están. Liliana Colanzi dijo que se iba a conectar ahorita como a las 6:15, entonces en un momentito estará con nosotros. Y nada, quería también agradecerle a todas las personas que están por Facebook, a la Cátedra Carlos Fuentes, a la UNAM, bueno, agradecimientos, pero si nos quedamos en los agradecimientos no hablamos del New Weird, cosa que venimos a hablar. Entonces, ya para entrar un poquito en materia, tanto con Ramiro como con Teresa, que son quienes están aún que están en estos momentos en el grupo, quisiera empezar a preguntar la gran pregunta, ¿no? Que nosotros hemos visto durante este curso de ciencia ficción latinoamericana una especie de recorrido más o menos histórico en donde hemos empezado desde el siglo XIX con textos de, no sé, contextos desde finales del siglo XIX, y la idea es cómo se ha ido transformando la idea de ciencia, de saber, de conocimientos hasta el día de hoy. Y nos hemos encontrado con que este inicio del siglo XXI hay una especie de desplazamiento desde la ciencia ficción hacia el New Weird. Pero ese New Weird, que es el New Old Weird, como dijo en algún momento Ramiro, ¿en qué consiste? Es decir, ¿cómo podríamos de una u otra manera ver ese desplazamiento que hay en la literatura, sobre todo latinoamericana actual, desde la ciencia ficción, digamos, pensemos en el final de los 90 con el cyberpunk, hacia esa forma extraña, híbrida, weird, mezclada que hay en el New Weird latinoamericano? Entonces Teresa, quería empezar con Teresa, que ya hicimos la presentación, así que simplemente agradecerle de nuevo. Y bueno, tienes un artículo que fue premiado sobre el New Weird latinoamericano, entonces me gustaría un poco pensar
¿Cómo funciona el New Weird? ¿Cómo funciona para ti el New Weird, sobre todo en América Latina? Bueno, a ver, una de las cuestiones con el New Weird es, primero y principal, que ya que lo tenemos en inglés, la etiqueta no nos viene de Latinoamérica, justamente, sino que, diríamos, el movimiento, por así decirlo, podríamos rastrearlo más en la zona angloparlante, Inglaterra sobre todo, Norteamérica y demás. Pero, diríamos, una de las cuestiones que a mí me interesa es que en tanto justamente movimiento, ¿sí? No solo como un subgénero o género, sino como movimiento, engloba una serie de características tan híbridas, ¿sí? Tan distintas, tan mezcladas, que tranquilamente podría pasarnos como nos pasó cuando estábamos armando la antología de New Weird iberoamericano y preguntarle a alguien si quería participar y que la persona dijera, pero yo no escribo New Weird, y nosotros decirle, sí, claro que es New Weird, y decir, no, claro que no. Y, a ver, la cuestión es como un paraguas, no tanto en etiquetas, ¿sí? Bajo el cual se puede ver muchísimas cuestiones distintas. Y yo creo que lo que, a ver, distinguiría más, o pondría yo más, por lo menos en resaltado de esto, es la idea justamente de enfatizar algo que ya la ciencia ficción traía, que es la idea del cambio, pero traerla desde el punto de vista de la posibilidad de la no naturalización. ¿Sí? Una de las cuestiones que a mí me interesa, que me parecen más importantes o más interesantes en los escritores New Weird y escritoras New Weird, ya que más allá del movimiento en sí, es esta idea de no naturalizar o no tomar, diríamos, como natural cuestiones que son en última instancia sociopolíticas y cuestiones que por lo tanto pueden ser modificadas, no son dadas por un ser todopoderoso, no cayeron del cielo, no crecen del suelo como las plantas, ni tienen una reglamentación inapelable, sino que son cosas que pueden ser cambiadas. Entonces, uno de los puntales que a mí me interesa, por lo menos ver del New Weird, y creo que es el que más puede haber calado en Latinoamérica, es justamente esa faceta sociopolítica del New Weird, ¿sí? Que a mí me parece central, que me parece esencial. O sea, una cosa es decir a grandes rasgos, pues tiene que tener monstruos y tiene que tener la magia tomado o lo sobrenatural o diríamos lo fantástico tomado como algo natural y demás, pero ¿en qué nos estaríamos diferenciando del realismo mágico, de la fantasía o de la ciencia ficción si solo nos quedáramos en eso, o del terror? ¿No? O sea, a mí me parece que justamente la idea es un conglomerado, una mezcla de todos estos puntos, pero con la suma de la idea de lo que a mí más me interesa, la recuperación del monstruo en tanto cosa, que, o sea, recuperación por eso, porque ya existía desde antes, ¿no? Pero la recuperación del monstruo en tanto validación de lo que puede y debe ser cambiado, de lo que no puede ser simplemente naturalizado. Lo que es visto desde, diríamos, el sistema como monstruoso, pero que es, diríamos, una muestra de que, pues si el monstruo existe y está ahí, es porque las cosas que están dadas por hechas, en realidad no son tales. Es decir, pueden ser cambiadas, básicamente. Muchísimas gracias, Teresa. Quiero partir de ahí para preguntarle una cosa a Ramiro también. Bueno, aprovecho, también Ramiro hizo hace poco una selección y una introducción para una revista que trató sobre el New Weird latinoamericano, Orillas, si no estoy mal, Ramiro, ¿me corriges? Sí, que salió hace, no sé, un mes más o menos, sí, con la Universidad de Padua. Y es muy interesante porque, retomando un poco lo que estaba diciendo Teresa sobre los sistemas monstruosos, que aparece justamente algo sobre esos sistemas monstruosos en esa introducción. Bueno, hay unos sistemas monstruosos que aparecen, pero también me llamó mucho la atención cómo esos sistemas monstruosos
aparecen en un montón de autores y autoras que un poco como decía Teresa, ¿no? ¿Escribes New Weird? No, pero sí, entonces hay como textos sobre, no sé, sobre Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, como una serie de autores y autoras que en estos momentos están teniendo una voz muy importante, que es interesante ver cómo funcionan este tipo de autores dentro de un Weird, justamente pensando en sistemas monstruosos y en algo que a mí siempre me da vuelta, que tiene que ver con epistemologías, que son epistemologías híbridas de diálogos, pero epistemologías que de cierta manera también dejan un espacio de indeterminación. Pero quería un poco que comentaras esa introducción o ese texto que hiciste sobre Orillas, tomando en cuenta estas palabras de Teresa y esta idea de la indeterminación. Bueno, primero que nada te quiero agradecer, Rodrigo, por esta invitación, también a la cátedra. Me encanta estar acá charlando de un tema que me apasiona y además con Teresa, que no nos conocemos en persona, pero hemos intercambiado lecturas, mensajes y bueno, tenemos proyectos también en la vuelta. Así que es un placer estar participando de esta charla con ella, contigo, bueno, con todos los estudiantes. Tratando de decir algo que les sirva un poco para algo, ¿no? A mí me interesa muchísimo el New Weird, el Weird. Acá en Uruguay teníamos un presidente, Jorge Valle, que cuando lo acusaban de neoliberal, él decía que no, que él era un viejo liberal. Y yo pienso lo mismo con respecto al Weird, porque me parece que en última instancia el Weird, a partir de Lovecraft, al menos, y todo es antes y después de Lovecraft, a partir de Lovecraft, el Weird es una especie de vector hacia la ciencia ficción. En el momento en que Lovecraft escribía más activamente, todavía no había empezado lo que en la historia convencional de la ciencia ficción se llama la Edad de Oro, ¿no? La Golden Age. Entonces, en ese momento la ciencia ficción estaba totalmente implicada en los pulps. De hecho, uno puede leer a todo el trabajo editorial de John Good Campbell en Astounding, ¿no? En su revista fundacional de esa Edad de Oro, como un intento de separar la ciencia ficción del pulp, ¿no? Y encaminarla hacia una suerte de respetabilidad, no necesariamente literaria, pero al menos sí intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y uno ve los autores potenciados por Campbell, como Asimov, Heinlein, Sturgeon, Paul, ¿no? Eran todos autores que tenían en común como esa suerte de rechazo de alguna manera a la tradición pulp inmediata. Asimov en algún momento hace un compilado de relatos anteriores a la Golden Age, a la Edad de Oro, y de algún modo uno lo que ve es que él está rescatando de esos pulps aquellos cuentos que de algún modo parecían prefigurar lo que vendría después, o que tenían esa potencialidad de ser ciencia ficción de la Golden Age. Al mismo tiempo está escribiendo Lovecraft, y Lovecraft comienza escribiendo desde estos relatos truculentos de monstruos y maldiciones egipcias, y luego empieza a implicarlo con las mitologías de Lord Dunsany y con el folk horror, ¿no? De Machen y de Blackwood. Y en algún momento Lovecraft escribe El color que cayó del cielo, ¿no? Y ahí ya es ciencia ficción. O sea, ya está tratando de pensar no en dioses y demonios conjurables por procedimientos estrictamente mágicos o fantásticos o maravillosos, sino conservando todo eso, ¿no? Dándole ese giro hacia la ciencia ficción, hablando de, recuerden por ejemplo un cuento fundamental como es Los sueños en la casa de la bruja, donde está implicado el lenguaje de la relatividad de Einstein y las geometrías no euclidianas y las dimensiones y la superadimensionalidad, bla, 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 ¿no? Entonces ahí ya hay un intento de configurar ese horror extraño hacia algo que tiene que ver con la ciencia ficción. Y para mí, eso es el weird. Porque como lo veo yo al menos, y no creo ser original en esto, ¿no? Pero como lo veo yo al menos, el weird es la literatura de la disonancia cognitiva, o sea, de estar en presencia de algo
que nuestros sentidos, nuestro cuerpo nos dice que está ahí, pero que nuestro entendimiento, nuestro orden del mundo, nuestra configuración mental nos dice que no puede ser. ¿Ah? Muy Mark Fisher. Exacto, Fisher intenta separar lo weird de lo eerie o lo espeluznante, como lo quisieran traducir, y al hacerlo creo que lo que mejor define es el weird. Yo admiro muchísimo a Mark Fisher, pero no le compro del todo la distinción. Sí le compro su manera de acercarse a lo weird desde una suerte de epistemología, ¿no? Y me parece que va por ahí. La diferencia con el slipstream o con otras literaturas de la disonancia cognitiva podría ser que en el weird hay un componente de horror o de inquietancia, por decirlo así. ¿Ah? Pero a la vez, me parece que el componente de contacto con la ciencia ficción es inextricable. Y yo creo que en este momento, desde el fenómeno del New Weird tardo noventero, temprano 2000ero, hasta acá, el weird es como a la izquierda de la ciencia ficción, me parece. Pensemos un poco en esa historia de la ciencia ficción y la idea de esa ciencia ficción clásica, ¿no? La de Campbell, que uno la puede definir de alguna manera. Uno siente que en presencia de esos autores de la Golden Age, uno puede decir, esto es ciencia ficción, esto no, sí. ¿Verdad? A partir de la New Wave y de los aportes de la gente que estaba en la revista New Worlds en Inglaterra, o de cómo se lee eso en Estados Unidos, como Robert Silverberg, Harlan Ellison, Delany, mismo Ursula Le Guin, etc. A partir de ahí, sin hablar ni siquiera de Ballard, ¿no? A partir de ahí la ciencia ficción ya no es tan fácil de definir o de decir esto es y esto no. Entonces ahí se sacude del género y uno puede incluso llevar eso al extremo, por decirlo así, de una cosa que dijo Jonathan Lethem hace no tanto tiempo, que decía que en última instancia la ciencia ficción, como no se puede definir en tanto género, a diferencia de el policial, a diferencia de la novela erótica, a diferencia de la novela histórica, etc., como no podemos definir bien la ciencia ficción en tanto género, quizá no es un género, o sea, quizá simplemente debe estar de algún modo pensada en términos de la literatura en general. Bueno, contra esa opción, la idea de resistir en la definición de la ciencia ficción como una comunidad específica, para mí genera todo este fenómeno medio reciente de la ciencia ficción neodura, ¿no? De esta cosa china, que a mí me parece muy bueno. El problema de los tres cuerpos. Exacto. Digo, a ver, no voy a criticar a Cixin Liu, es un tipo muy, muy competente, muy interesante lo que hace. A mí no me mueve ni un pelo de los que no tengo. Pero ¿por qué? Porque me parece que esa es como una suerte de derecha conservadora de la ciencia ficción, que lo que está haciendo en términos de política literaria es mantenerse en una definición, como quien dice, amurallamos la ciudad y ojo con los bárbaros. Los bárbaros es el New Weird. Es la izquierda, en cierto sentido, en términos ideológicos de la ciencia ficción, porque compromete sus definiciones, compromete sus contornos, y sobre todo, porque ya en el contexto latinoamericano, diluye esos contornos en la literatura en general. O sea, a Mariana Enríquez se la lee desde todas partes. O sea, se la lee desde el género y se la lee desde todos los demás lugares. A mí me hace mucha gracia, por otro lado, que le pongan etiquetas como realismo gótico, que para mí es un disparate. Pero bueno, cada uno sabrá. Como decían Lelutier, allá ellos, ¿no? Pero bueno, mi punto es, se le puede leer a Samantha Schweblin quizá más claramente, se la puede leer desde muchos lugares, pero el horror y el weird es uno de ellos. Por eso el weird me parece que compromete esos límites entre lo que es un escritor que hace ciencia ficción desde la comunidad, ¿no? A la que Teresa y yo de algún modo hemos pertenecido mucho tiempo, ¿no? Esa comunidad de editores especializados, de revistas especializadas, de contacto con lectores especializados de alguna manera, ¿no? Pero también involucra toda esta suerte de apertura a gente como Liliana, ¿no? Que supongo que estará por llegar. No, ya está acá. Aquí ¿Está estoy. acá? Bueno, hola, Ramiro. Lili. Hola, Lili. Qué alegría hablar contigo. Igualmente. Bueno, Liliana, que no, wow, y en un fondo totalmente
Weird. Cósmico. Ya que vamos a hablar del horror cósmico, me puse un fondo cósmico. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de, si bien Teresa y yo, como que tenemos como un pie más anclado en esto de las comunidades más específicas, quizá del género. Alguien como Liliana, que pertenece también a otros circuitos, por más que ella como editora, por ejemplo, haya publicado a Lovecraft o a Martín Felipe Castagnetti, etcétera, pero pertenece a unos circuitos más amplios que incluyen a la ciencia ficción como género, pero de algún modo también la amplían el panorama. Y ahí es donde opera el weird latinoamericano, me parece. Ya. Me parece que eso es como funciona, digamos. Yo quería, bueno, primero, bienvenida a Liliana, que ya llegó. Ya le había dado la bienvenida tanto a Teresa como a Ramiro. Bienvenida, Liliana, muchísimas gracias por esta invitación. Tenemos un montón de preguntas, pero yo quisiera hacerle antes una pregunta a Liliana y después voy a dejar que Patricia haga todas las preguntas que tenemos del curso sobre los textos que leyeron. Pero sí me interesa muchísimo hacerle un par de preguntas a Liliana, sobre todo porque recuerdo que ella recuerdo que ya había estado muy interesada en hablar sobre esas monstruosidades y también esas monstruosidades latinoamericanas que de cierta manera también estaban presentando otras formas de concebir no solamente lo real, sino también, y esto es muy interesante, a concebir la relación entre naturaleza y hombre, que está muy claro en el texto de La Cueva, cómo aparece la naturaleza, y entonces yo quería ver un poquito esa relación entre hombre-naturaleza y esta extraña relación que está vista mucho desde el weird, algo que había nombrado en algún momento Teresa sobre las monstruosidades y cómo se dan, ¿no? Esta serie, como este arco entre el weird, la naturaleza y el hombre y esto extraño que aparece en esa relación entre hombre y naturaleza que está desde los textos de Jeff Vandermeer, que inician el weird, pero que están también muy presentes en el weird latinoamericano. Entonces, bueno, bienvenida Liliana y bueno, esa pregunta como un poco amplia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias a la cátedra también por tenerme aquí y feliz de estar conversando con ustedes con el tema del weird. Yo les pasé un cuento que acabo de corregir, que escribí en realidad hace un par de años, lo dejé macerando un tiempo y esta pandemia lo retomé y lo cambié bastante. Y lo mandé sin saber muy bien si encajaba o no dentro de los requerimientos, digamos, para clasificarlo como weird. Por eso te lo puse, Rodrigo, como planteamiento y te dije, si no te parece que calza aquí con esto, pues me dices, ¿no? Justamente porque hay cierta característica promiscua del weird que permite muchas cosas y que también a ratos dificulta un poco definir exactamente aquello que se considera como weird, ¿no? Y justamente en esos cruces, a veces, para usar un término Lovecraftiano, innombrables, ¿no? Es donde está lo que a mí me interesa conseguir en mis cuentos. No necesariamente empiezo a escribir un cuento, como creo que ningún autor hace pensando voy a escribir un cuento weird, sino hay un tipo allí más que de género, como dice Mark Fisher, también de sensibilidad, ¿no? Que es lo que nos convoca y lo que nos atrae a determinados escenarios y a determinados tipos de historias. Con respecto a este cuento, La Cueva, como bien lo has dicho, Rodrigo, había en mí un interés de pensar el relato más allá de la experiencia humana, ¿no? Generalmente una novela o un cuento tiene que ver con cierta temporalidad humana, aquello que se puede percibir, aquello que se puede contar, aquello que se puede experimentar dentro del espacio y del tiempo de una vida humana. Y a mí me interesaba trascender esa frontera y ver cómo podía ser un cuento donde lo humano sea un accidente, sea
una parte pequeña de ese relato, pero donde podamos percibir esa inmensidad, esa idea de lo cósmico que tiene el tiempo, de algo que ha estado ahí mucho antes de la presencia de lo humano y que va a continuar incluso cuando nosotros nos hayamos extinguido como especie. Justamente en estos tiempos en que se nos pone enfrente la posibilidad misma de nuestra extinción con la crisis climática que nos amenaza y de la que somos también responsables, esta idea iba así más allá de la idea de proyectar un futuro apocalíptico donde hemos devastado la Tierra y ese es básicamente el fin de la historia humana. Yo quería más bien proyectar mi imaginación más allá de eso, imaginar un antes, pero también un después donde ya nos hayamos extinguido, no se sabe por qué, pero donde la vida continúa, ¿no? La vida continúa y se regenera, de hecho, y da lugar a otras cosas, que es el final, como se ve allí en la cueva. Entonces, este cuento, por ejemplo, tuvo algunos, de hecho, la inspiración para este cuento me la dieron algunos textos de ciencia ficción. Uno de ellos de Isaac Asimov, que lo ha mencionado por acá Ramiro, ese cuento es La última pregunta, que también abarca un periodo de tiempo de miles de años, ¿no? Desde el momento en que a una computadora primitiva, la Multivac, un ser humano le hace la pregunta de cómo revertir la entropía, es decir, cómo revertir el proceso por el cual el universo va perdiendo energía hasta desaparecer, y esta pregunta queda flotando literalmente por miles de años, que la computadora va tratando de recabar información para dar una solución al problema de la entropía, hasta un momento en que la humanidad ha dejado el planeta Tierra, ha conquistado otras estrellas, ha incluso pasado a otra dimensión existencial en que ya la humanidad funciona no como individuo, sino como una conciencia entera, y hasta que finalmente se acaba la energía en el universo y la computadora sigue pensando en esta solución. Entonces esa idea, ese arco temporal enorme, fue una especie de inspiración para La cueva. Otro texto que me interesó también fue un texto apocalíptico, como, bueno, en realidad un par de novelas apocalípticas de Rafael Pinedo, como Plop y Frío. Ahí quizás puedan ver su influencia, en especial en el primer pequeño relato de la chica durante la edad de hielo dando a luz en la cueva, porque estos clanes del futuro que imagina Pinedo, que construyen mitologías, que construyen tabúes, funcionaron también como un disparador para pensar cómo imaginamos el pasado, la prehistoria de la humanidad, ¿no es cierto? Cómo a partir de restos arqueológicos, de pinturas rupestres, vamos proyectando el pasado, que a la vez es un mito, es una historia que recreamos porque no tenemos realmente un relato, y estos relatos que creamos del pasado también son altamente ideológicos, ¿no? Claro. La imagen, por ejemplo, que tenemos del hombre prehistórico, una imagen muy estereotipada, es del hombre de la caverna que con una mano está arrastrando a una mujer de los cabellos, y con otra mano tiene un garrote, ¿no es cierto? Cuando la antropología, la arqueología nos hablan de que las relaciones entre hombres y mujeres eran bastante más colaborativas,
menos escindidas en cuestión de, por ejemplo, el trabajo de supervivencia, la casa, etcétera, de lo que se nos ha hecho creer. Entonces, también quería ahí imaginar algunas cosas que fueran un poco a contrapelo de esa imaginación que tenemos de la prehistoria. Así que bueno, por ahí van algunas coordenadas, no quiero tampoco excederme. Yo quiero simplemente decir una pequeña interpretación para darle la palabra a Patricia. Han hecho un montón de preguntas, entonces prefiero que no hablar tanto yo, sino que hablen los estudiantes, pero sí quisiera hacer una pequeña interpretación que en los 3 textos que leímos está, y que me parece que forma parte muy importante de lo que es el Weird o ese New Weird, que tiene que ver con una especie de reevaluación del concepto de lo humano. Es decir, del humano como especie y también como idea y como concepto. En el cuento de Liliana, justamente, el centro narrativo no es un sujeto, sino una cueva por la cual se van atravesando varios sujetos, pero no solamente varios sujetos humanos, sino también varios sujetos animales y varios sujetos vegetales que configuran, de cierta manera, ese hábitat de la cueva que va desde tiempos prehistóricos, tal como lo dijo Liliana, hasta tiempos miles y miles de años en el futuro, y cómo cada pequeño elemento configura esa temporalidad amplia. En el cuento de Teresa, que se llama Muchacha Kraken, aparece también una humanidad que es puesta a prueba a partir de un dios de corte un ser de corte muy Lovecraftiano, ¿no? Muy con tentáculos, y bueno, es un kraken, entonces, pero cómo es este kraken se va configurando a partir de la diferencia o la similitud con el humano, y cómo eso se va aceptando o no a partir de una sociedad del buen aire, ¿no? De la ciudad del buen aire en particular. Y también en el cuento de Ramiro empiezan a aparecer estas otras configuraciones diferentes de lo humano en el momento en el que, por ejemplo, la palabra empieza a convertirse en virus, pero también la naturaleza empieza a configurarse como un mapa mucho más amplio que empieza de una u otra manera a poner en jaque el concepto constante que nosotros tenemos sobre qué es lo humano, ¿no? O sea, la humanidad como concepto, como especie, como sujeto en contraposición, en distancia o en paralelo con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Y creo que ahí hay algo muy interesante. Pero bueno, simplemente quería hacer esa pequeña apreciación sobre cómo los 3 cuentos tienen como este mismo eje, que me parece muy importante, pero quería dejar a Patricia para que hablara sobre las preguntas que teníamos a partir de lo que hemos leído y lo que hemos visto dentro del curso para no abarcar la charla yo. Entonces, por favor. Solo una pequeña acotación a lo que Claro. has dicho, Rodrigo, que me parece súper interesante, y es que, no sé, quizás habría que pensar cómo el weird pone en jaque la centralidad del humano, ¿no? El antropocentrismo, y que nos pone en relación con otros elementos, como has dicho, vegetales, animales, incluso minerales, para descentrar la importancia del humano. Si vemos en esa ciencia ficción de los años 50 de Asimov mismo, vemos ahí la fuerte impronta humanista, antropocentrista, en la que el humano es básicamente el modelo de todas las cosas, incluso de esta inteligencia artificial, ¿verdad? Incluso de los robots. En el cuento que mencioné en la última pregunta, ¿en qué acaba el cuento? Acaba en que esta máquina diseñada por humanos y que después se independiza de los humanos, va al final a ser la generadora del nuevo inicio de un nuevo universo, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Dios básicamente es una computadora creada por humanos, ¿no? Ese es el mensaje subyacente de este cuento. En cambio, quizás estos otros modos que explora el weird tiene que ver un poco con descentrar la importancia de lo humano y vernos más bien en relación con otras formas de vida e incluso con monstruos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero
Hay muchos, yo me quedo ahí. Yo creo que voy a quedarme callado un montón de tiempo para dejar que Patricia pueda hacer las preguntas que hay. Patricia, hay preguntas para Liliana, para Ramiro, para Teresa. Bueno, hay para escoger realmente. Hola a todos. Oigan, he ido ordenando un poco las preguntas hacia ustedes y quisiera empezar con 3 preguntas que me parece que que son para Teresa y que de alguna manera ayudan a introducir un poco de preguntas que tratan sobre el where en general hacia su texto que leímos para esta clase, que es La muchacha Kraken. Teresa, mira, nos preguntan... Marilinda Guerrero dice, ¿cómo es el tratamiento del monstruo dentro del género weird a comparación del género del horror? La otra pregunta la hace Manuel Morbius y también tiene que ver con lo monstruoso y es, ¿cuáles son las representaciones de lo monstruoso que se formulan las escritoras en América Latina desde los últimos 10 años? Y las siguientes preguntas, Teresa, tienen que ver ya con Muchacha Kraken. Y una la hace Blue Alien, que dice, ¿qué papel jugó la obra de Oscar Wilde, ¿no? En especial el retrato de Dorian Gray en la escritura de Muchacha Kraken? Y la última la hace Oscar Treviño, que dice, los Kraken y los calamares son familiares de los híbridos de los profundos Lovecraftianos. Y bueno, Teresa, te dejo las preguntas para... Ahí para mí las ordenando. Si puedas... Bueno, yo fui la única desagradecida que no arrancó agradeciendo estar acá, perdón. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias. Perdón, gracias en serio por estar acá, por la invitación. Yo la largué nomás, ahí salí como salgo yo, sin así entrar sin saludar, como suelo hacer. Así que muchas gracias a todos. Lo que sí voy a necesitar una ayuda a memoria, porque ya no me acuerdo cuál era la primera pregunta. Vamos con la primera. Vamos. Creo que tenía que ver un poco con las monstruosidades. Sí, y no solamente cómo funcionan las monstruosidades dentro del weird, en el cuento, pero también creo que había una pregunta sobre las escritoras de América Latina, ¿no? Que hay una monstruosidad ahí interesante. Son 2 preguntas y están bien buenas. La primera es, ¿cómo es el tratamiento del monstruo dentro del género weird a diferencia del género del horror? Y la otra tenía que ver con cuáles son las representaciones de lo monstruoso que se formulan las escritoras desde América Latina en los últimos 10 años. Bien, ahí vamos a tratar. A ver, la primera cuestión. El monstruo general, el monstruo que ahora incluso Hollywood ha vuelto a poner de moda, regresaron la momia y el hombre lobo y todos los monstruos, sobre todo europeos occidentales, suele jugar un doble papel. Suele ser lo exógeno, lo exótico, o suele ser una especie de el lado oscuro del ser humano, ¿sí? Como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y al mismo tiempo también puede hacer como poner énfasis en la historia en que el supuesto humano, la supuesta víctima, tiene comportamientos más monstruosos que el propio monstruo. Entonces ahí viene como la moraleja del cuento, etc. Yo creo que el New Weird, o por lo menos lo que se engloba dentro del New Weird en general, y estoy pensando sobre todo en China Miéville y no solo en Vandermeer, sino en otros más, es el hecho de que la primera cuestión es, un monstruo siempre es un monstruo para un determinado sistema. O sea, un monstruo siempre es un otro dentro de un determinado lugar, para quien es un monstruo para otro, ¿no? Es un poco como, ayer estábamos viendo con mi marido uno de estos programas que uno ve para lavarse la cabeza, un poco de decoración y qué sé yo qué, y le pedían a un grupo de personas que decoraran un lugar de manera genérica, pero lujosa y de buen gusto. Y yo decía, de manera genérica no se lleva con lujoso y de buen gusto, porque lo lujoso y de buen gusto cambia y nunca puede ser genérico. O sea, si no, ¿qué me vas a hacer? ¿Un cuarto blanco y punto? No sé qué es lo que se suponía que esas pobres personas tenían que decorar. Entonces, la comparación es la siguiente. Lo monstruoso siempre es lo que no encaja dentro del sistema. Y hasta este momento muchos de los relatos de los monstruosos o del monstruo
podía ser también como una válvula de escape interior al propio sistema, ¿sí? Como lo plantea en algún momento el propio estructuralismo. O sea, cuando el sistema se quiere sostener, genera también su propia válvula de escape a la que puede controlar, tipo 1984, entonces aquello que se supone que se opone también es funcional al propio sistema, entonces yo ya tengo todo bien controlado. Una de las cuestiones con estos monstruos, diría, o lo que a mí me interesa de los monstruos del New Weird, es que intentan no ser funcionales al sistema, sino justamente romperlo, ¿sí? Los monstruos suelen ser, en este caso, no tanto venidos de otro lado, no suelen ser exógenos, no suelen venir, diríamos, del espacio, de las profundidades del tiempo o cosas por el estilo, sino que son intersticiales, están en los intersticios de nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces se mueven como en los lugares intermedios. Yo estaba pensando en el Rey Rata de Mieville, ¿no? Ese ser capaz de moverse entre las paredes o entre los lugares que uno, o como la ciudad y la ciudad, ¿no? Donde existen dos ciudades sobrepuestas y un intersticio o una zona intermedia que es en realidad la única que tiene verdadera fuerza, por así decirlo. Entonces, una de las primeras cosas es que el monstruo, primero, no es el que parece que es. Segundo, si es que somos nosotros, no es en el sentido clásico de, oh, el verdadero monstruo es aquel que ataca al pobrecito King Kong subido al Empire State y demás, sino que es justamente en el sentido de que nosotros podemos encarnar esa monstruosidad en tanto lo que está enfrente o lo que es distinto de lo consuetudinario, de lo sistemático, de lo mainstream, de lo aceptado, de lo políticamente correcto o de todo lo demás. Entonces va cambiando también de acuerdo a la cultura y va cambiando de acuerdo al medio en el cual el monstruo está apareciendo, se está revelando. Eso vaya enganchando con la otra pregunta, porque ¿cuáles son los monstruos que aparecen en Latinoamérica? Pues no van a ser los mismos monstruos que aparezcan en otras culturas, obviamente no lo van a hacer. Pero si quieren un gran monstruo, diríamos, para la historia de la humanidad, la mujer es uno. Porque es el monstruo, o sea, es la bruja, y es lo terrible, incontrolable, ¿no? La Hécate espantosa que aparece, y también es todo el colectivo LGTBIQ+, y es cualquier forma de pensar que no se ajuste, diríamos, con lo que se comprende o se entiende como lo consuetudinario. O sea, en mi cuento aparece justamente lo monstruoso de la chica Kraken. No es tanto que se pueda convertir o que sea una especie de híbrido, como un centauro, pero en lugar de ser mitad caballo y mitad humano, es mitad Kraken, e incluso y mitad humano. Se deja saber que hay, por ejemplo, en Edimburgo, mitad cuervos y mitad humanos, y en cada cultura tiene lo suyo, ¿no? Y que estos vinieron a parar a este extraño Buenos Aires, porque, bueno, era el lugar donde más o menos se pudieron colar y pudieron más o menos calzar sin que nadie al principio les llamara la atención que existían, hasta que tuvieron que empezar a revelarse, sobre todo por ciertas consideraciones que la especie tiene. Pero a mí me parece que lo más monstruoso, entre comillas, lo distinto, lo que es monstruoso o escandaloso para otro, ¿sí? Son todos los comportamientos sociales que tiene. O sea, todo lo que para ellos es dado por sentado. O sea, lo monstruoso del cuento no está tanto en que hay un monstruo, sino en que no hay problema con matrimonios que tengan más de 2 componentes, o sea, con sistemas trinitarios o cuaternarios, con que no hay problemas con la bisexualidad o con la pansexualidad, o sea, esos son los grandes monstruos de nuestra época, diría yo. Entonces, otro monstruo, y por eso cuando Ramiro estaba hablando, ella decía, pero claro, el New Weird es esencialmente de izquierda, no podría ser de otra cosa. Si no fuera de izquierda, ¿qué sería? ¿Contestatario de derecha? Es como una contradicción de principio. ¿De qué estamos hablando? Claro que es
es y es muy fuertemente de izquierda, es el ala izquierda, ¿sí? sin ninguna duda. Y lo es en el sentido también incluso de plantearse esta posibilidad del cambio y de lo revolucionario, como decía yo hoy, en el sentido de la no naturalización, insisto con eso. Hay una frase, no sé si en el resto de América ustedes la han escuchado, pero hay un par de frases hechas aquí en Argentina que a mí me tienen especialmente sacada de las casillas, que es el "y el "qué se le va a hacer" y el "es lo que hay". Esa constelación de "y bueno, ¿qué se le va a hacer?" y "es lo que hay" es una especie de declaración de capitulación, ¿sí? O sea, aquí está mi rendición, yo me rindo ante la realidad, esto es lo que hay y no puedo cambiarlo, y hay una especie de cosa de no se puede cambiar, ya está bien, es así, y esto es lo que, como si dijéramos, esto es lo que tenemos, y esto no es lo que tenemos. O sea, ¿en qué momento pasamos de creer que una cultura particular, un modo de entender las relaciones en particular, un modo de ver la política en particular, un modo de ejercer el poder en particular, eran instituciones naturales, ¿sí? Eran cosas que yo no puedo quitar, ni puedo cuestionar, ni puedo cambiar. Eso es lo que me molesta. O sea, yo te lo entiendo si es un sistema de reyes y vienen y te dicen, ok, Dios dijo que Mengano es el rey, o desde la tierra surge el poder y entroniza a Sutano, o lo que ustedes quieran, pero ¿en qué momento alguien decidió que no hay alternativas al capitalismo? O sea, ¿y cuándo todos nos compramos eso? O sea, y dijimos, bueno, sí, pero está mejor este sistema, pero no hay otro. Estaba pensando justamente la pregunta de Mark Fisher, volviendo a Mark Fisher, pensando en el realismo capitalista, si hay alguna alternativa, ¿no? Que justamente, o sea, me parece que no es gratuito que Mark Fisher justamente hable de ese sistema y de las posibilidades del realismo capitalista y también del weird, porque así como decía, son sistemas que se están como entrecruzando y que se están preguntando desde lo político y lo económico y lo literario y lo cultural un montón de cosas, ¿no? Eso está... Hay una cuestión en esto de, a ver, ¿cómo decirlo? La primera, ahí está, acá vamos a hacer hacemos una primicia, como decimos, un sinceramiento público. La primera vez que leí a Mariano Enríquez no me gustó, nada, absolutamente nada. Leí un cuento de ella y dije, esto no tiene pie ni cabeza. Se llamaba Chico Sucio, creo que era, o el chico sucio, no sé, bueno. Yo vivo en Constitución, que es el barrio que se describe en ese lugar, en el barrio de Constitución, en Capital Federal, que es la parte sur de Capital Federal, y la parte sur de Capital Federal en Buenos Aires es como decir el lado que dejamos para el desecho, o sea, donde quedan las obras, el lado pobre, de tal para el norte está, diríamos, una cierta posición socioeconómica, de tal para el sur, listo, ya sabemos lo que es. Y claro, la primera vez que leí ese cuento lleno de cosas y de macumbas y de esto y de lo otro y de aquello, yo decía, yo caminé este barrio hasta que me cansé y no vi eso nunca. Y yo caminé ese barrio hasta que me cansé y no vi ninguno de esos panoramas. Y yo veo, mi marido nació aquí y vivió toda la vida acá y tampoco lo vio. Y entonces me di cuenta, veo que yo soy tarde para caer. Tardo un tiempo en darme cuenta, en que la ficha entre, y entonces comprendí el maravilloso sistema de queja que ella estaba haciendo, la monstruosidad, cómo está trabajada en ese momento. Esa mujer adicta que vende a su hijo para un ritual oscuro, no importa que no sea así Constitución, eso es Constitución en el ideario del norte de Buenos Aires. Así es como el norte de Buenos Aires se imagina que es Constitución. Y por eso la protagonista es una especie de, como serían en la vieja literatura, un ciudadano inglés con su sombrerito de safari que va a África y va, ¿no?, con toda su idea. Bueno, la protagonista es eso, viene con su sombrerito de Barrio Norte y se instala en una casa porque es la chica contestataria de la familia, una especie de Che Guevara de bajo vuelo, y entonces empieza a ver el mundo, pero no lo puede ver nunca tal como es, siempre lo ve desde sus ojos.
Y nunca se termina uno de entender si lo que está pasando realmente está pasando, o es el modo en el que alguien que tiene una comprensión sociopolítica completamente distinta de la realidad está entendiendo una situación social angustiante. Ahí el problema no es entregar al chico a un culto, ahí el problema es el hambre. O sea, diríamos, a mí me parece que esa es la cuestión para la segunda pregunta. Perdón. Sí. Quería recuperar una cosa porque hay un montón de preguntas y de cosas, y voy a robarle un momentito la palabra a Patricia, porque hubo un par de intervenciones que me parecen como muy interesantes de las que dijiste, y que me parece también interesante escuchar también frente a esas intervenciones, tanto a Liliana como a Ramiro. Y la primera es una afirmación fuerte, totalmente afirmativa, y con la que estoy de acuerdo, sobre la monstruosidad, en donde hablaba sobre cómo la mujer es el monstruo, no sé si paradigmático, pero podríamos decirlo, es un gran monstruo para estar ahí. ¿Sí? Y que me parece que es una afirmación muy interesante que hiciste y que valdría la pena como darle la vuelta. Y la pregunto, y justamente quería también como darle la palabra un poquito a Liliana frente a eso, porque entiendo, frente a las columnas que está escribiendo, las columnas que suele escribir, y frente a toda una... ejemplo, hay uno de los apartes de la cueva en donde la sexualidad queda en ese acto performativo de la en un futuro, ¿no? Entonces dice, les personas, no me acuerdo bien cómo es, pero entonces hay todo un asunto también que funciona como un acto performativo frente a este asunto de la sexualidad monstruosa, y que está también puesta dentro de New Weird. Entonces quisiera como también ver ese otro lado, ¿no? También para pensar en esa visión desde Liliana y desde el cuento también, cómo funciona eso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Teresa, de que el gran monstruo históricamente ha sido la mujer. Su cuerpo ha sido concebido como en falta siempre frente al cuerpo masculino. De hecho, Aristóteles describe a la mujer como un hombre fallido, ¿no? Como un hombre monstruoso, y la capacidad reproductiva de la mujer, su posibilidad de gestar un ser humano, el útero es básicamente el lugar monstruoso por naturaleza. Si pensamos en una película como Alien, muestra, por ejemplo, claramente todas las ansiedades que provoca el útero materno y su capacidad de desviar a la especie por lugares indeseados, ¿no? Además es esa zona que no está en control del hombre, ¿no? Porque el hombre no puede asegurar su paternidad, es la mujer la que está en control de su capacidad reproductiva. Ella sabe de quién es el hijo, ¿no? Ella sabe que ella es la madre, pero el padre no. Entonces hay allí una serie de ansiedades con respecto al cuerpo de la mujer que lo hacen altamente angustioso para la imaginación masculina. Y hay cuentos incluso muy tempranos, de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que son muy paradigmáticos de esta ansiedad con respecto a la mujer monstruo. Estoy pensando, por ejemplo, en Vampiras de Clemente Palma o Tanatopías de Rubén Darío, donde muestran a la mujer como estas vampiras capaces de extraer, de chupar la voluntad masculina y de básicamente ganarlos, de desviarlos, etc. También, como mencionaba Teresa, la bruja es otra figura emblemática de la imaginación monstruosa, y que tiene que ver igual con el potencial sexual descontrolado de la mujer, y también con su capacidad de influir en la voluntad masculina, ¿no? Y hay textos más recientes también que han retomado estos viejos tropos y los han
resignificado, también para mencionar a Mariana Enrique, su cuento Las cosas que perdimos en el fuego, es una historia de brujas contemporánea, ya atravesada por un lado, por la mirada femenina, ¿no? Está reapropiado este tropo que ha sido desde la mirada masculina, como es el de la bruja, ahora es reapropiado por la imaginación femenina y resignificado, en este caso, para hablar de la cuestión de la violencia de género. Te referías igual a la cuestión de por qué uso, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en el cuento. Bueno, fue una broma, porque estaba pensando igual hacia dónde podríamos estar proyectándonos en el futuro. La verdad que es más fácil tratar de construir, digamos, o reconstruir o inventar lo que ha sido incluso el mundo de los dinosaurios con los retazos y fragmentos de la información que tenemos, pero es bastante difícil tratar de imaginar un futuro. Sobre todo un futuro que no nos conduzca necesariamente a la destrucción. Me parece que, por ejemplo, la imaginación apocalíptica ha sido muy, muy explorada. De hecho, ya es casi un cliché eso de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalista, de que el fin del capitalismo, eso es cierto. Entonces es difícil tratar de proyectar en el futuro más bien nuestra continuación, ¿no? Entonces, para mí, una de las formas que veo cómo se está proyectando el ser humano es que se están borrando un poco estas fronteras de género tan rígidas, ¿no? Y quizás pensar en el lenguaje inclusivo o en esta sensibilidad no binaria como un resquicio que nos puede presentar, que nos puede llevar a otro mundo posible, ¿no? Por eso es que allí el personaje de Onyx Mueller, que no se dice si es hombre o si es mujer, de hecho está presentado como ella, ¿no? Entonces no quería necesariamente proyectar un futuro apocalíptico, aunque finalmente no se sabe qué ha pasado con la humanidad, pero mostrar estas otras formas, estas como posibilidades que se abren a partir de cosas que ya están presentes ahora mismo, como es este horizonte de futuro que yo veo, por ejemplo, en la destrucción de estas fronteras tan rígidas de género. Sí. Yo quería aprovechar, y ya, en serio, es que hay cosas que se cruzan entre los tres y me parece increíble, así que voy a robarme otra pregunta. Y es, Liliana habló justamente de un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de Alien y el xenomorfo. Entiendo que para Ramiro, y por muchos textos que han salido y muchos artículos, justamente esta idea del xenomorfo funcionó como una de las grandes representaciones de esta idea del lo poshumano, que de cierta manera, si no está totalmente representada en el cuento de Árboles en la Noche, sí funciona de una manera como una comparación entre esa construcción de lo humano, de la cual hablaba justamente Liliana hace un momento, sobre el antropocentrismo que ya no es tal y que pareciera que empieza a fundirse y que de una u otra forma también podría encontrarse desde otro lugar en Muchacha Kraken de Teresa. Entonces, esta idea, no solamente desde el xenofeminismo de Helen Hester, sino desde el xenomorfo como una idea tanto de lo femenino, pero también de lo humano, ¿no? Que me parece que es bien interesante. Y que, bueno, creo que tienes 2 o 3 artículos sobre justamente esta imagen del xenomorfo, y cómo esto podría también alimentar la idea del weird, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas que atraviesan todo lo que se viene diciendo, y algunas de las preguntas que vi en el chat que me parecieron muy interesantes. A mí, yo veo todo esto desde lo que podríamos llamar un punto de vista filosófico, teórico, como queramos llamarlo, posthumanista, ¿no? En un sentido amplio, en el sentido de posthumanidades, posthumanismo.
no necesariamente posthumano en el sentido de aquello que viene después de la humanidad en términos de una extinción o la evolución o lo que fuese. Yo para eso reservo el término transhumanismo, sino pensando en términos de lo post-definición de lo humano. Lo humano como, digamos, una producción cultural, teórica, que de algún modo echa raíces y se vuelve real. El CCRU, que era un colectivo teórico de inglés en los años 90, definió el concepto de hiperstición o hyperstition, apoyándose en Ballard y en otros autores, como aquellas ficciones que en la circulación cultural se vuelven de algún modo realidad, o las tomamos por realidad. Y la idea de lo humano es eso, de alguna manera. Nosotros podemos pensar en lo humano en términos de una especie, en términos genéticos, o en una deriva evolutiva, pero al hacer eso estamos de algún modo diluyendo lo humano en la historia de la vida o de la química, incluso, en la Tierra. El humanismo tradicional y el antropocentrismo piensan en lo humano en términos específicos, privilegiados, distintos, ¿no? Entonces, desde ese lado de la biología evolutiva, ya Darwin empezó a amenazar a ese humanismo. Pero en términos más teóricos, filosóficos, ese humanismo persiste de alguna manera y desde muchos lugares se lo ha cuestionado, y esos lugares son los que podríamos llamar lo posthumano, ¿no? Sin duda, ahí también aparece el tema de la mujer como el monstruo o el otro básico, fundamental. El hombre, no es inocente el uso de la forma masculina, ¿no? El hombre es el humano, lo humano es lo masculino, queda definido en el orden patriarcal. Lo humano es siempre lo masculino, y la mujer presenta las características de este otro monstruoso, ¿verdad? Hay una teórica australiana que a mí sí me vuela la peluca, que se llama Amy Ireland, que tiene un ensayo brillante que se llama Circuito Negro, que hace una lectura de cómo la representación de la inteligencia artificial en películas como Ex Machina, por ejemplo, hace una suerte de versión femenina de eso. Entonces, la inteligencia artificial presentada como algo esencialmente no humano, que se mimetiza, que intenta replicar lo humano, ¿ah? Y desde el lugar de la mujer. Eso me parece muy interesante. Ahí está toda la idea del ciberfeminismo de los años 90, de Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sin duda hay un debate importantísimo, contemporáneo, que justamente compromete ese lugar de la definición o la producción de lo humano, ¿tá? Y sin duda el weird, y vuelvo a esa cosa esencialmente política del weird, el weird trabaja en dirección de lo posthumano siempre. Desde Lovecraft ya pasa eso. La gran lectura elemental de Lovecraft es la idea de ese indiferentismo cósmico, ¿no? De la idea de que, bueno, somos estos bichitos que proliferaron en la Tierra, pero antes había otra cosa, nos vamos a extinguir y después va a haber otra cosa, y a nadie le va a importar. O sea, como decía esa cita de Pascal, ¿no? Que está tan citada que también es un cliché, pero bueno, el silencio de los espacios infinitos que no saben nada de mí, ni les importo, ¿no? Entonces hay una cosa fundamental a lo Lovecraftiano, que es ese descentrar a lo humano, sacar a lo humano de todo lugar privilegiado. Y a partir de ahí es que el weird conserva, me parece, esa marca. Entonces, en su manera de presentar entidades no reducibles a lo humano, ¿tá? No pensables en términos humanos, en su idea de comprometer la caída misma de las categorías que permite construir lo humano, ¿no? Nick Land, que es un tipo muy criticado desde algunos lugares, en los años 90 también tenía toda una producción que hablaba de esto, relacionándolo con asuntos filosóficos como la epistemología de Kant, ¿no? Y la idea de construir al otro a través de las categorías que son a priori, que ya son anteriores. Entonces, cómo de algún modo asimilamos toda la otredad
a categorías fijas, preexistentes, como si estuviéramos domesticando a esa otredad en lugar de abrazarla, de abrirnos a ella. El weird es justamente la idea de vos podés esforzarte todo lo que quieras en mantener tus fronteras de sujeto humano, hombre, definido, como vos quieras, pero el afuera te va a comer tarde o temprano. ¿Ah? O sea, y eso es lo que aparece en el weird más de horror. Pienso en Lair Darren, por ejemplo, en los cuentos de The Old Leech, la vieja sanguijuela, que es una pequeña subsaga dentro de los claro, cuentos de Lair Darren, ¿no? Simplemente El afuera es el depredador ahí, porque anula todo lo que vos te vas a definir. Y el weird es una literatura de eso. El weird piensa en esos términos y por eso de algún modo es esencialmente posthumanista, al menos a mi manera de pensarlo y practicarlo. Simplemente para hacer un pequeño comentario frente a eso, para dejar hablar a Patricia. De nuevo, simplemente estaba pensando que eso de afuera y adentro es algo que aparece todo el tiempo dentro del cuento de Árboles en la Noche. Es decir, lo más importante es estar al adentro y estar afuera, la ciudad, la naturaleza, dentro del árbol o fuera del árbol. Ten en cuenta que ese cuento lo escribí al mes de la pandemia, de que empezó la pandemia, y había todo, en todas partes se estaba empezando a hablar de cómo habíamos perdido el mundo exterior, y todo eso. Bueno, el mundo exterior siempre estuvo ahí y va a estar, y nosotros somos mundo exterior. La idea de la interioridad humana es algo que quizás sí la pandemia, al ponernos en contacto con que los destinos de nuestra civilización de golpe está claro que no están en nuestras manos, sino que basta con una criatura, que ni siquiera es una criatura, que es un virus, es algo que no es estrictamente vida, ¿no? O sea, el virus desafía nuestras nociones de lo que es la vida, porque la vida es aquello que se replica, ¿sí? La reproducción y tal, pero también el metabolismo, comer, ¿no? El virus es otra cosa, el virus es una entidad que se replica en otros, ¿no? Entonces, está del todo vivo o justamente problematiza las definiciones de vida. La frontera es el zombie, ¿no? Es el zombie, el virus. Es el no muerto. Es el muerto vivo, ¿no? El que está ahí latente. Sí, es algo liminal, es algo intersticial que problematiza todas nuestras concepciones de lo que es la vida. Entonces es por supuesto desde el weird y desde lo posthumano y todo esto que podemos dar cuenta de estas cosas. Entonces en un momento dije, bueno, voy a escribir un cuento de mi serie. Árboles en la Noche en realidad es una serie de cuentos que van 5 por el momento, y todos tienen como la misma premisa y el mismo título y cambian algunas circunstancias. Entonces me propuse escribir otro cuento de esa serie y que, bueno, y había algo que ver con el virus. Aparte fue un momento, no sé si habrá sido por abril, más o menos mayo, que por todas partes había editores que pedían a los escritores cuentos sobre la pandemia, ¿no? Entonces escribí ese para un libro que al final se pasó un poco de extensión, tuve que escribir otro. Entonces fue como mi respuesta a la pandemia, y sobre todo para pensar en ese lugar de qué es el afuera en términos epistemológicos, qué es el afuera en términos de la civilización, poder salir, no poder salir. En Uruguay la tuvimos bastante liviana en comparación mismo con Argentina. Acá nunca hubo una verdadera cuarentena, digo, aparentemente quizá no fue muy necesaria, pero piensa que Uruguay Montevideo tiene 1,5 millones de habitantes, entonces más o menos cuando aparecían casos se rastreaba perfectamente con quiénes habían estado, a dónde habían ido. Entonces el control... Volvamos al weird que nos fuimos porque además el tema de la pandemia nos lleva hacia un montón. Y no tenemos mucho tiempo, y Liliana me dijo que tenía que retirarse rápido, y me da mucha pena con ella. Entonces quería saber si hay unas preguntas de parte de Patricia para Liliana sobre el cuento que me parecen como prudentes. Sí, Liliana, tengo 2 preguntas sobre tu texto. La primera es de Marilinda Guerrero y dice: ¿consideras que en tu cuento planteas la fragilidad humana frente a la naturaleza o la fragilidad humana frente a lo desconocido, no importando la temporalidad? ¿Quieres contestarla ahora o te hago la siguiente pregunta, como tú me digas? Sí, la contesto ahora y después me pasas la siguiente pregunta, porque si no me voy a olvidar de alguna de las dos.
Entonces la pregunta es si considero la fragilidad frente a la naturaleza o frente a lo desconocido, no importando la temporalidad. Bueno, es que yo creo que no hago la distinción tan tajante entre lo que podría ser la naturaleza y lo que podría ser lo desconocido, porque en muchas instancias nos resulta absolutamente alien la manera en cómo funciona la naturaleza, ¿no? Lo mencionaba ahora mismo Ramiro, no tenemos idea de cómo funcionan muchísimos virus, no conocemos montones de insectos, de animales que pueblan, por ejemplo, el fondo del mar. Hay muchísimas especies aún que nos resultan desconocidas o incluso no sabemos un montón de procesos biológicos. Entonces, pues sí me interesaba explorar la fragilidad del humano frente a todas estas otras otredades, ya sean naturales, pero también incluso hay una sugerencia alien en una parte del cuento como agente de mutación que lo puse allí en un guiño divertido, ¿no? Entonces, encontrar aquello, ese portal a esa otredad en varios tipos de experiencias humanas es creo aquello que me convoca en la escritura, ¿no? Para mí la naturaleza, cómo funciona un hongo, por ejemplo, puede ser tan fascinante y tan extraña a cómo pensamos la vida alienígena. Me parece que Fisher en ese texto de lo raro, lo espeluznante, también plantea que puede resultarnos aún más extraño pensar en el funcionamiento de un agujero negro, por ejemplo, que pensar en, qué sé yo, un vampiro, ¿no? Incluso podemos haber naturalizado más la idea de un vampiro, pero entender la manera en que operan ciertos elementos cósmicos puede producir una extrañeza enorme y un sentimiento de lo que Freud llamaba lo uncanny, lo inquietante, ¿no? Liliana, la siguiente pregunta es de Damián Neri y dice: 7 visiones de la garganta de Olduvai, de Mike Resnick, ¿fue una influencia para escribir La Cueva? No, la verdad que no, pero ya que lo sugieres, voy a buscarlo a ver de qué manera dialoga con mi texto, o qué es lo que has encontrado allí de conexión con mi texto. Los otros textos que tenía en mente como sustrato mientras escribía este texto era, como comenté, ese cuento de Asimov. También hay otro cuento que me gusta mucho de Denis Fernández que se llama Astronauta, cuya estructura de alguna manera me inspiró para el cuento. Es un cuento que habla de los fractales, pero que a la vez tiene la estructura de un fractal en la que una historia, a partir de cierta excrescencia de la historia, va dando lugar a otra como por asociación y crea un mosaico de significados que ese mosaico es la historia, ¿no? Esa forma mutante es la historia misma. Entonces, para mí la excusa, la cueva era una excusa para generar otro tipo de historias. No estaba segura qué quería contar, pero el artefacto narrativo partía de esta imagen de la cueva para explorar el guano de los murciélagos, la vida de las estalactitas, el embarazo de una chica prehistórica, un futuro después de la desaparición de los humanos, la presencia extraterrestre,
etcétera. Era una forma de anclarme en un lugar que trascendiera una perspectiva humana para narrar otras cosas. Entonces, ese texto de Denny Fernández me dio un poco la idea para hacer mi propio artefacto narrativo. Y como mencioné también, sobre todo en esa primera parte, tenía un poco en mente la saga de Rafael Pinedo sobre la destrucción de la cultura, ¿no? Sus novelas Plop y sobre todo Frío, que me gusta mucho. Sí, y justo las leímos esas novelas, bueno, leímos Plop para el desarrollo del curso, entonces no sé si encontraron esas relaciones, pero Liliana, yo en lo personal no quiero abusar de tu tiempo, dijiste que tenías que irte temprano y te tuvimos hasta muy tarde, así que te pido mil disculpas por la demora y te agradezco de parte no solamente de la cátedra, sino también del curso. Estoy absolutamente... lo único que hemos visto dentro del chat últimamente son cosas, wow, sorprendente, qué interesante, qué inteligente. Y bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo, no solamente por el cuento, sino por esta visión del weird, de la monstruosidad, que yo creo que es muy, muy iluminadora para podernos ver cómo están funcionando ciertos artefactos, ciertos mecanismos de la ciencia ficción, el weird, el terror dentro de la escritura de América Latina contemporánea, que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Rodrigo, Patricia, Teresa, Ramiro, por la oportunidad de conversar con ustedes. Y bueno, los voy a seguir escuchando ya desde el otro lado. Abrazos a todos, se abrazos, cuidan muchísimas gracias, Liliana. Próxima. Y un saludo a Orix y a Craig, los dos gatitos de Liliana que están increíbles. Estaban por aquí rondando. La mía estaba rondando por aquí, así que también. Muchísimas gracias, Liliana, y gracias de nuevo por tus aportes y por tantas cosas interesantes que dijiste. Gracias. Chao. Chao, Liliana. Bueno, quería hacer esa pequeña despedida. Y Patricia, sigamos con... Hay un montón de preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas más que podemos hacerlas tanto a Teresa como a Ramiro, para también esperar las preguntas de Facebook, que deben ser 800 millones. Como siempre, son un montón de cosas. Siempre es poquito el tiempo y más para hablar de weird, pero bueno. Teresa, Ramiro, fíjense que ya cayó una pregunta de Facebook y creo que puede ser muy interesante porque ya hablamos un poco de la mujer como el monstruo y de esto, ¿no? Que hablaba Liliana de la naturaleza como el alien, pero desde Facebook nos preguntan sobre el capitalismo y creo que puede ser un ángulo importante para seguir con esta conversación sobre estos temas y qué impacto tienen en el weird. Y la pregunta es, si la monstruosidad es aquello que es excesivo o faltante y desequilibra el sistema, ¿no puede decirse que la desterritorialización capitalista es lo weird por excelencia? Y bueno, por ahí nos citan a Marx, el de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces, bueno, les dejo la pregunta. Quisiera simplemente complementar con algo. Y es una cita de Mark Fisher de Lo raro y lo espeluznante, en donde dice Mark Fisher, el capital es en todos los niveles una entidad espeluznante, dice, a pesar de surgir de la nada, el capital ejerce más influencia que cualquier entidad supuestamente sustancial. Cierro la cita para complementar. A mí me fascina esa pregunta y ese tema, pero siento que me cuelgo a hablar de eso y nos dan no las 10. Si Teresa puede ser breve, que empiece ella. A mí, brevedad, no, dale. No. Bueno, puede ser un diálogo. Lo que podemos proponer es un contrapunto de ideas y yo creo que ese contrapunto de ideas podría ser muchísimo más interesante y enriquecedor. Bueno, sí, a ver, no sé ni por dónde empezar. Claro, ¿se acuerdan de Alien, la saga, más o menos hasta la cuarta, que para mí es la peor por lejos, pero hay una actitud xenofóbica, que es la de los humanos. Obviamente están tratando de sobrevivir,
entendido, pero no hay posibilidad alguna de comunicación con el xenomorfo. O sea, la uno es la primera, ¿no? la del 79, bueno, es genial, entre otras razones, porque nunca estamos seguros de si la criatura es un animal, en el sentido de algo que se mueve por instinto, sin inteligencia, sin conciencia de sí, Dasein y estas cosas filosóficas, el Dasein de Alien es maravilloso. El Dasein de Alien. El ser ahí de Alien. En serio, esto hay que anotarlo. ¿No? Hay que anotar el Dasein del xenomorfo. Claro. En el espacio nadie te escucha gritar, incluso a Heidegger, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero se entiende un poco para dónde voy, o sea, pero también actúa de maneras inteligentes y hace cosas raras, entonces queda sumado a la pregunta de por qué hace lo que hace, porque no se come a las personas, ¿no? Entonces, eso genera como esa incertidumbre, vacilación total de no entender la agencia, ¿tá? De la criatura. ¿Por qué hace lo que hace? Bueno, en realidad lo que pasa es que los humanos no lo entienden claramente, pero hay algo que sí lo entiende, el capital lo entiende. Lo que se comunica en última instancia con el xenomorfo es el capital, porque ¿de qué se trata toda la película? ¿No? Bueno, todo el mundo sabía de antemano que iban a pasar por ese planetoide, que iba a haber un mensaje, que iban a mirar qué era, que iban a traer un espécimen que se los iba a parasitar a todos, y que la tripulación no importaba. Esa es la revelación final que tiene Ripley y la que la hace gritar, ¿no? O sea, Mother, o sea, esto es horrible, mirá lo que me están diciendo. Pero bueno, eso es el capital, crew expendable, ¿no? No importan, hay un tema de medios y de fines, ¿verdad? Que desde el punto de vista humano es horrendo, pero a la vez, en términos de agencias, el capital como una agencia replicativa de sí, el capital busca expandirse, el capital busca ser más de sí, pero no lo entendemos en términos humanos, ¿no? El capital es en última instancia una agencia inhumana, que en un momento pudimos pensar que nosotros éramos los que estábamos a cargo y los que teníamos el control, y que todo eso eran medios, para medios de producción. Pero en realidad hay un momento, o quién sabe cómo precisarlo, o qué, en el cual opera lo que Nick Land llama teleoplexia, que es el momento en que medios y fines se intercambian. Entonces, lo que antes era un medio se convierte en un fin para sí, y eso genera un nuevo sujeto. Lo que pasa es que es un sujeto inhumano. Piensen en las montañas de la locura de Lovecraft, ¿no? ¿Cuál es el drama, básicamente? Bueno, estaban estos aliens, alienígenas ancestrales del History Channel, ¿no? que estaban en la Antártida y tenían su civilización ahí, y tenían una herramienta que se llamaban los Shoggoths, que eran como unas criaturas protomateriales, no sé, que eran como capaces de adoptar distintas formas, y que eran la herramienta y eran los medios de producción en un sentido literal. Pero ¿qué pasa? Se rebelan, como los robots en Karel Capek. ¿No? O sea, hay una rebelión, como las escobas en El aprendiz de brujo. Claro. De golpe, lo que era un medio reclama estatus de fin, y se invierte esa relación, y ahí emerge un sujeto que es no humano, sean escobas, robots, xenomorfos o el capital. Entonces, desde ese punto de vista, que se puede criticar desde muchos lugares como una suerte de fetichización del capital y todo lo que queramos, pero en términos estrictamente especulativos, ¿no? Podemos pensar en el capitalismo, ¿no? Como un proceso por el cual algo se va de las manos humanas, ¿no? El sujeto de la historia ya no es estrictamente ese hombre con mayúscula, ¿no? Sí. Perdón, Ramiro, pero me pareció fabulosa. Ese primer Alien. La idea es que sea un contrapunto fenomenal. Tal cual. En ese primer Alien que vos mostrás, el de Ridley Scott, me fascina la parte en el cual, bueno, nos vamos a enfrentar con esto y vamos a tener que bajar al planeta, y hay algo total en este planetoide que no sabemos qué va a pasar. Y la primer cuestión es, ¿nos van a pagar horas extras? Claro.
Nos van a pagar horas extras. Son los lumpen proletariat. Claro, que son Lucho y Tito mecánicos del espacio, que era una cosa que había acá en Argentina. Claro, que son ellos dos, la mano de obra que están preguntando. Sí, pero la revolución en Marx es un proceso por el cual emerge un sujeto nuevo. Claro. Que antes el proletariado eran los medios de producción, claro, de la burguesía, y eso, lo que era un medio reclama estatus de fin. Y esa es la revolución, ¿no? Perdón, meto la cucharada acá, pero dale, pensando en lo que están diciendo y volviendo un poco a lo del weird, ¿no? Volviendo un poco a la idea del weird. Yo no me quiero salir del weird. Yo sé que lo del capitalismo está re interesante. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Por favor, Teresa, por favor. Pero es que yo soy célebre por olvidarme de lo que tengo la... Entonces dale, por favor. Es como cuando los alumnos me preguntan qué dijo profe, yo vuelvo a decir, pero todo distinto. Así que ese es el problema. Es una cuestión que me hicieron acordar los dos. El inicio de Kraken, ¿no? De China Miéville, es una huelga de los actores o los agentes mágicos que trabajan para los magos y demás. Entonces hay una huelga de conejos, palomas, entes que, no sé, espíritus y demás, y están haciendo una especie digamos, de marcha frente al Museo de Ciencias Naturales Británico. Y es una novela fabulosa porque, y no puedo contar el final, pues si no quemó todo, pero donde forma y sustancia, o lo que normalmente sería lo formal y lo que sería lo accesorio, o lo que sería la forma y el contenido, están absolutamente contrapuestos. Cuando uno termina de entender el final con esos frascos, entonces uno empieza a darse cuenta que era lo importante y que era lo que no era importante. Y a mí me parece que esa revolución en el sentido justamente de Volvo, ¿no? De giro, sí, que me pareció fabuloso porque vos decías, bueno, en Alien están pidiendo horas extras para bajar a ofrecer la vida, y en el otro lado comienzan con una huelga de seres mágicos que me parece espectacular. Sí. O sea, pero, sí. Bueno, quiero conectar... Pero un momento, yo quiero conectar esto, estamos los tres así como con ganas de hablar mucho, pero hay una pregunta que justamente hacen dentro de, que iba un poco a lo que yo quería hacer, que hacen dentro del curso, tiene que ver con, bueno, todo este montón de referencias frente al capital, a la revolución, etcétera. ¿Tendría alguna marca particular en el caso de América Latina, pensando en esa conexión que estamos proponiendo, que desde la pregunta de Facebook llegó entre el weird, el capital y América Latina, o no? Es decir, o el weird ya entra en unos espacios en donde, ok, no estamos diciendo que no hagamos referencias a China Miéville o a Alien, pero, no sé, insisto en los dos textos, tanto el de Teresa, que participa en Pasadizo a lo extraño, que es New Weird latinoamericano, claro, y el de Ramiro, que también es de Revista Orillas, en donde hablan del New Weird latinoamericano. Entonces, me interesa mucho esta visión sobre cómo esto perfila o se ve en lo latinoamericano, diferente o no. Es decir, ¿existe esta particularidad? No sé, por ejemplo, cuando Teresa estaba participando en la antología, ¿había alguna marca ahí o no? Es una pregunta buenísima. Sí, no, dale. No, quiero decir que es una pregunta, cuando digo que es una pregunta buenísima, quiero decir que nos la seguimos preguntando y las respuestas son por ahora provisorias, ¿no? Podemos hablar entre todos y creo que es la gracia, pero me parece que esa es una gran cuestión, ¿no? Y está bueno abordarla y buscar lados nuevos, pero yo no puedo decir que tengo una respuesta. Tengo respuestas provisorias. Y lo peor es del todo, desde productor, escritor de Weird, desde lector, hedonista o lector crítico, y desde últimamente he estado metiéndome de editor, entonces lo estoy tratando de ver de todos los lados posibles, y claro, y cada vez me parece que la cuestión se amplía de alguna manera, sobre todo con toda la teoría disponible para bajarla, y sigue persistiendo la duda, pero a la vez también esa idea de que, al menos de sentimiento visceral, por decirlo un poco dramático, de que sí, que hay
hay algo fundamentalmente latinoamericano en que hacemos weird o leemos weird alguno, ¿no? Y podemos, me encanta el tema también, me parece que me encantan todos los temas, podemos charlarlo largo y tendido, que va a estar buenísimo. Teresa, por favor. No, yo estaba pensando bueno, no puedo ser muy general en esto, voy a tratar de trabajar un poco más con lo que yo hice, a ver si de ahí saco un hilo como para darme una idea. Y estaba pensando en otro cuento, y estaba pensando qué tenía en común con y cómo cada vez que escribo uno de estos cuentos es como una especie de exorcismo, se llama Los Reyes Muertos, y demás, y entonces empecé a darme cuenta. Hoy estaba repasando el cuento porque una de las cuestiones que me parecía era, como yo lo reescribí, dije, ¿cómo reescribí esta cosa? A ver, qué pobre gente, ¿qué está leyendo? Entonces estaba en un momento viendo la cantidad de pesadillas y de experiencias personales y de cosas deseables por un lado e indeseables por el otro de mi propia existencia que estaban metidas en ese cuento. Cantidades, pero enormes cantidades. Y una de las cosas que más me marcó a mí desde la experiencia histórica o política latinoamericana fue la dictadura. O sea, yo nací en el 71. Así que hasta el 83, o sea, del 76 hasta el 83, tuvimos la dictadura de las más espantosas que hubo en Argentina, de toda la serie que hubo, una de las más salvajes que hay. Por eso el tema de la tortura está presente en el cuento. Y por eso el tema de la deshumanización y de querer cosificar justamente al otro a través de la tortura, ¿no? El modo en el que está descrita la tortura en mi cuento. Es un modo que a mí me daba mucho miedo desde chica. O sea, era la posibilidad ¿no? Perdón que lo voy a narrar, pero es un momento en el que a la persona, al Kraken, ser Kraken, humano Kraken al que han tomado prisionero, lo anestesian lo suficiente como para que no sienta dolor, pero le exponen todos los órganos adelante de él para que los mire, y para que vea que nunca más va a poder ser resamblado. Y para que vea cómo es por dentro, pero que no tiene esperanza de salida, que es una cosa. Entonces ese desmembramiento y esa cosificación fue un terror que yo tuve toda mi vida. O sea, a mí a veces me da mucha cosa. Yo entiendo que debe haber gente que debe haberse aislado y que debe haber tratado de hacer oído sordo, no hacer negación o lo que sea, pero como yo además era hija de activistas políticos y gremiales, entonces yo ya sabía desde muy chica todo eso. Entonces, a veces algunos me dicen, ¿cómo podés saber vos de la dictadura si tenías 6 o 7 años? Pues es la edad en la que te queda grabado. Exactamente esa es la edad en la que te queda grabado. Entonces, que mi viejo se tuviera que ir de casa porque le avisaban que lo estaban buscando, que los amigos desaparecían, que esto, que lo otro, que aquello. Bueno, si eso no es un sistema, o sea, los sistemas de dictaduras en América Latina son sistemas capitalistas, no están hechos por una cuestión política, ni por una cuestión ideológica, ni por otra cuestión más que no sea económica. O sea, el destrozo económico que le hicieron a todo este continente y que todavía se lo hacen, y que cada vez que intenta emerger un poco la nariz, vuelven a aparecer los viejos gurúes de la desestabilización y los magos horrendos. Me estoy acordando de la canción de Charly García, ¿no? ¿Quién sabe Alicia este país? O sea, cuidado porque están volviendo los brujos, ¿no? Y ahí vuelven otra vez. Acá, por ejemplo, están de vuelta hablando de el gobierno no va a llegar al fin. Vamos a traer otra vez un poco el miedo al golpe de Estado y demás. Y están haciendo algo espantoso, que es callarse todos la boca con esa idea de, bueno, no le den micrófono, porque entonces la gente va. Y yo recuerdo, perdón por la intromisión, pero yo recuerdo que el sonido más espantoso de toda la dictadura, el sonido más espantoso de mi infancia era el silencio. O sea, ese es el sonido que caracteriza una dictadura, el silencio. Entonces, a mí me parece que una de las muchísimas características que puede tener el New Weird en Latinoamérica es haber estado transido por todas estas realidades políticas, sobre todo por esta. O sea, esa frase espantosa de una persona a la que no voy a honrar siquiera dándole nombre,
que me marcó toda mi infancia, diciendo no están ni vivos ni muertos respecto de los desaparecidos, simplemente no están, como justamente elevándonos al nivel último de inexistencia, ya no puede, ya ni siquiera el nihilismo, no es ni una cosa ni la otra, no es nada, no es ni vivo ni es muerto, no está. Entonces se lo arroja desde un avión y que se lo trague de un río que es más barro que agua. Y se acabó el asunto, como una ciénaga gigante. Y me empecé a dar cuenta que el New Wave a mí me estaba despertando de esas cosas, o sea, y que en América Latina resonaba con esos ecos, y que tenía que ver con esas cuestiones. Y cualquiera que diga que eso es historia pasada, pues no se está dando cuenta de lo que nos está rodeando, porque de pasado no tiene absolutamente nada, o sea, sigue estando. O sea, siguen estando los mismos buitres y brujos dando vueltas, ¿no? Y ahora las armas pueden ser otras y los modos pueden ser otros, pero los fines inhumanos e inhumanizantes siguen siendo los mismos. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay un montón de circunstancias histórico-políticas y económicas que le dan al weird latinoamericano un centro, un núcleo, ¿no? O sea, uno puede pensar, por ejemplo, en haciendo ya una serie literaria de precursores, puede pensar en el freak power chileno, ¿no? En la obra de Baradit, de Bizama, etcétera, que también está muy profundamente implicada con otra dictadura horrible de Latinoamérica, que es la chilena. En Uruguay la respuesta en términos literarios es más compleja, no está tan... Es difícil de ver tan tematizado, no hay una novela realmente clave para hablar de eso. En la literatura uruguaya reciente al menos, sí está presente el tema. Pero yo nací un poco después, nací en el 78, o sea que a la dictadura uruguaya le quedaban 6 años, o sea que cuando cumplí la edad que tiene mi hija ahora, ya se había terminado la dictadura. Pero si bien es cierto que si bien mi familia sí también estuvo un poco tocada por el tema del horror del Estado y todo, pero a mí en lo personal no me afectó del mismo modo que una generación anterior, pero el mundo que heredamos, la devastación, ya hablaba de todo eso. Y las cosas a las que nos acostumbramos en los 90, ¿no? La manera en que el lugar que tenía la cultura, o cómo era ser escritor o aspirante a escritor o a músico, o a lo que fuese en los 90, todo eso no era solamente una coyuntura específica, era un proceso que venía, o sea, el neoliberalismo de los 90, por supuesto, es un fenómeno en sí mismo, Menem en Argentina, ¿no? El padre del actual presidente de Uruguay en Uruguay, o sea, no salimos de ahí, pero como bien dijo Teresa, ese era el proyecto de la dictadura, el FMI, el Banco Mundial, ¿no? O sea, todas esas instituciones y esas formas de capitalismo neoliberal estaban claramente jugando ahí. Y el horror, por decirlo así, de la historia, a mí me encanta un filósofo que se llama Eugene Tucker, que tiene una serie de libros que se llama El horror en la filosofía, pero no es la filosofía del horror, no es analizar desde el Dasein de Alien, ¿no? es Heidegger como el alien, ¿no? Es el horror de la filosofía. Eso es lo que me parece brillante. Y eso aún es más fácil de ver con la historia. Es el horror de la historia, y la historia como horror, ¿no? Que además es la historia del horror también. Entonces todo eso junto me parece que es un sustrato muy claro en el weird latinoamericano. Claro. Pero también me parece que hay otras cosas que se procesan en esa mezcla, y eso también podemos pensar en las diferencias entre el weird rioplatense, por llamarlo así, cono sur, y por ejemplo lo que pasa en Colombia, que en mi visión, digamos, del weird es donde empezó todo, de algún modo. Me parece que una novela como El Gusano, de Luis Carlos Barragán, es como un catalizador clave, sí, ¿no? De todo esto. Y uno mira en El Gusano el lugar y en la obra sobre todo, incluso te diría, en la obra visual, en el arte plástico, visual de Barragán, todo ese lugar de lo aborigen, por decirlo así, de las culturas originarias. Y eso me hace pensar enseguida en el tipo de pensamiento que implica el afrofuturismo.
¿no? O sea, salir del esquema lineal del progreso proyectado desde Occidente. ¿No? Así como tuvimos todos los fans de la ciencia ficción que tenemos más de 30 años, tuvimos un entusiasmo steampunk, tuvimos un entusiasmo cyberpunk, sin duda, ¿no? Pero y ahora que de algún modo todo eso fue asimilado, si se quiere, por el género en términos de estilos, por decirlo así, la idea de extrapolar... Se convirtió casi que en una forma de uso que fue tragado por el mismo género, ¿no? Y incluso eso lo veíamos un poco en el curso, y es que el cyberpunk y la misma ciencia ficción se fue convirtiendo en el tiempo en un tema, claro. Ni siquiera en un estilo o una estructura, sino en un tema. Pero cuando vos, en vez de extrapolar desde la Guerra Fría, como podría ser el Atom Punk, que me encanta, o dejás de extrapolar desde la máquina diferencial o a la analítica de Charles Babbage, ¿no? O sea, como la novela de Sterling y de Gibson, cuando dejás de extrapolar desde esa historia occidental, blanca, patriarcal, y extrapolás desde África, desde el chamanismo de Baradit, desde los mapuches en Baradit, bueno, Teresa tiene un montón de cuentos. Eso que no es separable del horror de la violencia de Estado, ni mucho menos, ni la violencia económica, no es separable, no estoy ni pretendo decir nada parecido a eso, son fenómenos conectados. Pero si vos mirás específicamente ese otro lado de la cuestión, donde vos tenés una actitud que es esencialmente la misma del afrofuturismo, que es algo súper político el afrofuturismo, ¿no? O sea, incluso cuando salió Black Panther, la película de Marvel, que se puso un poco a la luz algo que ya tenía mucho tiempo, ¿no? El afrofuturismo lo podemos rastrear de los 90 para atrás. Lean Más brillante que el sol, que es un fabuloso libro de Kodwo Eshun, donde está planteado la visión totalmente especulativa, aceleracionista, negra, que para mí es la mejor manera de taparle la boca a las críticas simples que dicen que el aceleracionismo es como una cosa muy blanca y patriarcal. No es cierto. O sea, por algo existe el afrofuturismo, ¿no? Y me parece que hay algo latinoamericano futurismo, ¿ah? que se ve mucho. Ahora, y se ve mucho en Barragán, como dijiste vos, en Baradit. Y lo curioso es que a la hora de construir ese latam futurismo, se toma el weird para hacerlo. No se hace un derivativo del cyberpunk en sentido común y corriente de ciencia ficción clásica. No, se hace weird. Quizá por lo que somos el weird del mundo. Claro. Sí. O sea, es como que no hay weird latinoamericano, el weird es como latinoamericano, ¿no? Claro. Teresa, Ramiro, Patricia, tengo una muy mala noticia, y es que solamente nos quedan 10 minutos de charla. O sea, yo me podría quedar hablando sobre esto tanto tiempo, pero como nos quedan 10 minutitos... En otros mundos nos íbamos a tomar una cerveza a un bar cercano, ¿no? Ay, sí. Ahora no podemos. Sí, bueno, además que un bar que quede en medio de México, Colombia, Argentina y Uruguay, ¿no? Es que ahora podemos hacer, bueno, por otro lado está genial que podamos hacer esto, ¿no? México, Argentina, pero por otro estaría bueno irse a tomar esa cerveza, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, para cerrar, simplemente yo no voy a hacer cierre, sino que voy a dejar que tanto Teresa como Ramiro, como Patricia también, hagan un cierre leyendo tanto las preguntas como lo que escuchó, como un poco a nombre de todos los que estamos en el curso, un pequeño cierre de 2-3 minutitos, de 2 minutitos, porque si no nos van a cortar a las 8, entonces... No sé, pues Teresa y Ramiro y Patricia. Oigan, ¿quieren que dé unas preguntas para que de alguna manera sirvan de inspiración para el cierre y que ya puedan contestarla? Se quedan desgraciadamente muchas preguntas sin contestar, pero creo que hay una que me parece muy relevante porque al final Teresa y Ramiro, como creadores, y justo cuando hemos estado hablando, ¿no? Pues de esta conciencia social o del impacto de la literatura, ¿no? Que puede tener o todo, Lucía Leandro les preguntaba, ¿no? ¿Cómo crear nuevas y mejores realidades a partir de la ficción? Y yo con esta pregunta creo que cerraría esa parte y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Ha sido...
interesantísimo tenerlos. Y bueno, dentro de todo cosa apocalíptica y virulenta, pues como decía Ramiro, tiene su encanto el poder estar juntos aquí, aunque sea en pantallas e interactuar. Gracias. Y bueno, pues los dejo con esa pregunta. Dice Blua que si puedes repetir la pregunta, porfa, para que quede como más. Bien. Miren, la pregunta es de Lucía Leandro y dice, ¿cómo crear nuevas y mejores realidades a partir de la ficción? Ok, yo contestaría, bien, cuando un filósofo no sabe qué contestar, contesta con otra cosa. Y siempre une los puntos y se hace pasar como que quedó muy fino. Pero en este caso me acordé de una pregunta anterior y me pareció que tenía que ver. Alguien me había preguntado qué juego, qué papel jugaba el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en mi cuento. Para los que no leyeron el cuento, porque el cuento está introducido cada parágrafo por una cita del retrato de Dorian Gray. Y el cuento está atravesado por el arte, por la pintura, por la música y por la literatura. Y en un momento dado hay como una propuesta utópica de el arte como manera de salvar o rescatar. Uh-huh. Y casi que hay como un debate interno mío donde cada sección mía, la cínica, la utopista, la feliz, se toma un personaje distinto y me pongo a pelear conmigo misma en cada personaje. Y creo que primera cuestión que me parece esencial y que tiene que ver con esa cuestión de lo monstruoso y de lo individual y de lo sistemático y demás. No puede existir una utopía para todo el mundo, porque lo que sería una utopía para otro sería el infierno para mí. Así que no me gustaría el cielo de mucha gente, así que entonces si a muchos les gustaría mi infierno. Entonces yo diría en última instancia que esta cuestión del arte como posibilidad como creación, como sistema de creación, ¿no? No como simplemente como una cuestión de regodeo, sino como una cuestión también de activismo, como una cuestión de moverse, de entrar, de actuar. Yo creo que es una capacidad o tiene una posibilidad que, por lo menos desde lo privado, desde lo personal, ha sido para mí redentora. Y que también he visto en mucha gente, más allá de la conciliación religiosa, y que he visto que también funciona, por así decirlo, entre comillas, y no hay nada más asqueroso que decir funciona y arte juntos. Pero porque si es como ponerle en el sentido de utilitarismo que no quiero que tenga. Lo que voy es, hay una retroalimentación. Si Oscar Wilde no hubiera escrito el retrato de Dorian Gray, a mí no se me hubieran ocurrido algunas cosas que puse ahí. Si no hubiera aparecido el Kraken, que era la otra pregunta, el Kraken de las obras de Lovecraft y el Kraken de Mieville, yo tampoco hubiera pensado en hacer esta chica Kraken que tiene que ver con esa cuestión y que en última instancia, y esto es lo que me parece a mí interesante, ¿no? Muchacha Kraken, filosóficamente hablando, se presenta la siguiente postura, y con esto voy rápido. La postura es, rápido, es dejar de buscar un fondo por detrás de una superficie, cuando en realidad la expresión de la totalidad ya está en la superficie. Esta cultura de que lo superficial es algo vano, que oculta algo, un tesoro que está por detrás, cuando en realidad el tesoro ya está a la vista. El problema es, y la clave es justamente para mí, la cuestión de la visión. Por eso elegí el Kraken, ¿no? Porque la idea y también la jibia y demás, el hecho de que lo que parecería a ojos de uno ser manipulable como algo superficial, puede en última instancia revelar algo profundo. Y yo no veo mejor herramienta para eso que el arte, ¿no? El arte de transubstanciar lo superficial y profundo sin necesidad de que una cosa esté por debajo de la otra. Rápido. Muchísimas gracias, Teresa. Yo no sé qué hacer. Así que no puedo, lo único que sí que se me ocurre es, bueno, a ver,
hay debates contemporáneos que hacen que pensemos ciertos temas, y pienso, por ejemplo, en problemas de corte ecológico, y realmente salir de ese antropocentrismo y tener otra manera de pensar lo no humano, sea lo animal, sea lo vegetal, o como queramos dividir eso, creo que nos da nuevas perspectivas para tratar no sé hasta qué punto hacer, ¿no? Es un problema filosófico el hacer, pero podemos empezar por la conciencia, por decirlo así, por cómo nos representamos las cosas y qué mundo hacemos en un sentido heideggeriano. Estoy heideggeriano y no me gusta para nada eso, pero de hacer de worlding, ¿no? De hacer mundo. Y las cosas que se nos aparecen en la conciencia inmediata sobre el cambio climático, sobre cómo tratar a otras especies, todo eso creo que hace nuestro mundo y es un cambio de alguna manera. Por supuesto también todo lo que está pasando con minorías, bueno, por supuesto el feminismo en todas sus expresiones. Creo que desde la ciencia ficción en particular, y desde el weird todavía más en particular, todo eso viene siendo debatido trabajado hace mucho tiempo. Entonces, leer eso, volver a pensar, retroalimentar esos circuitos, sin duda nos va a cambiar un poco esa conciencia al menos. Y eso ya es hacer, ¿no? Creo que esa es la única respuesta que se me ocurre. Totalmente de acuerdo con lo que dice Teresa. No hay un proyecto universalista que no sea totalitario de imponer una utopía a quien no necesariamente no la quiere, ¿no? Tu utopía es mi distopía, mi infierno, tu cielo. Así que por ese lado no va la cuestión, pero sí justamente abordar las cosas desde otra conciencia, desde otra manera de hacer mundo, creo que está bueno. No tengo otra cosa para añadir en esa pregunta en particular. Alguien preguntó cuál era el David Bowie latinoamericano. No hay un David Bowie latinoamericano. No. Alguien decía que los ratones paranoicos en Argentina eran los Rolling Stones del Ghana. Todo eso no, por favor, no. Por favor, no. Los Rolling Stones son los Rolling Stones y los ratones paranoicos son los ratones paranoicos. No hay un David Bowie latinoamericano. Después hablamos sobre Citarrosa también, pero bueno. Que no es un David Bowie latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle la palabra a Alejandra para que cierre la clase, pero antes de que la cierre, simplemente quería agradecer inmensamente a Teresa, inmensamente a Ramiro, inmensamente a Liliana, que nos estará escuchando, y también a Patricia. Muchísimas gracias por las preguntas y por las respuestas y por el diálogo. En realidad me dejan con un montón de cosas y sé que del New Weird creo que armemos un congreso, ya está. De aquí que salga un congreso. Pero bueno, muchísimas gracias por los textos y por estar aquí en la cátedra Carlos Fuentes. Pero bueno, dejo a Alejandra y a todas las personas que nos vieron en Facebook y demás. Muchísimas gracias también. Bueno, yo simplemente cierro, repito un poco lo que les dije al comienzo. No me queda más que expresar y reiterar mi gratitud a los tres, a Liliana, a Teresa, a Ramiro, también desde luego a Rodrigo, que ha sido un gestor de que esto se haga realidad, a Patti, la colaboración que nos hizo ahí mediando entre el público, entre los estudiantes y los autores. La gratitud absoluta por parte de la cátedra, por parte de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, por parte de toda la gente de la UNAM, pero yo quiero decir también por parte de toda la gente que se conectó, que nos estuvo escuchando, que nos estuvo leyendo. Pues no tenemos palabras para decir lo que ha sido esta sesión. Ha sido bellísimo, de verdad, les agradecemos muchísimo. Yo creo que ha sido de las clases más bonitas que hemos tenido en las 2 temporadas que ha tenido este curso. Ojalá que tengamos la oportunidad de que nos puedan acompañar ustedes en algún otro momento, ya de manera presencial aquí en la UNAM, y que el diálogo sobre la literatura de ciencia ficción y el New Weird se siga extendiendo. Crucemos los dedos para que lo de la pandemia se acabe pronto y puedan venir. Muchísimas gracias. Y solamente decirles que Teresa, Ramiro y bueno, y también a Liliana, todo el mundo quedó con ganas increíbles de seguirlos leyendo, así que al menos aquí en el curso, y me imagino que mucho más gente en Facebook ya se agendaron como
un montón de nuevos lectores. Son increíbles y son geniales, realmente. Y bueno, la generosidad, Gracias. yo repito, la generosidad de todos por haber hecho esto posible. Gracias. Gracias y muchísimas gracias a todos en Facebook y al curso. Nos vemos el jueves para cerrar el curso. Y nada, muchísimas gracias, que tengan una muy, muy, muy bonita noche. Gracias, Teresa, gracias, Ramiro. Y gracias, Lilia. Gracias, Rodrigo, un abrazo. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos, Patricia, Alejandro. Sí, Patricia, sí, Alexandra. Gracias, Patricia, gracias. Chao. Linda noche. Chao. Yo me quedo por aquí porque